Me acompaña la vicerrectora de Transferencia y Empresa, Víctor de la empresa IDESA y Luis del Grupo Gombarri. Bueno, la idea de hoy es, hemos convocado la quinta y sexta convocatoria de las primas Proof of Concept, patrocinadas por estas dos empresas, y la idea de hoy es que las empresas presenten un poco su actividad, sus líneas de interés, en dónde están trabajando o qué perspectivas de futuro tiene, para que los investigadores podáis presentaros a las primas un poco enfocando vuestro conocimiento, vuestras áreas de investigación o vuestros proyectos anteriores, orientándolos a que puedan dar soluciones a estos intereses que puedan tener las empresas. El objetivo de estas primas es un poco dar continuidad a investigaciones, a trabajos que tengáis hechos, a conocimientos que hayáis desarrollado en vuestros diferentes grupos de investigación y que podáis ofrecer una solución industrial, que puedan industrializar, que puedan darle soluciones a estas empresas, pero estamos pensando en pequeños proyectos, o sea, que dan una posible solución, y el objetivo es llegar a unos resultados que en el futuro podáis trabajar y ya desarrollar proyectos potentes de investigación con las empresas, o incluso, bueno, hacer algún paper, que se dio el caso en alguna prima anterior. Aunque aquí son dos empresas muy de ingeniería y la mayoría de los que os apuntaste sois de ingeniería, el objetivo también es ampliar la visión de las empresas a otros ámbitos de las ciencias, de ciencias de la salud, de ciencias sociales, incluso de humanidades, si fuese el caso, ¿no? La idea es tener una visión bastante amplia, eso sí, siempre encajada en la estrategia de especialización inteligente, la nueva S3 de Asturias, pero la idea siempre es tener una visión mucho más allá, y que estas empresas, que ya conocen a gran número de investigadores, sobre todo de sus áreas, amplíen su espectro de conocimiento de otros grupos que puedan ofrecerles soluciones. Como comentaba al principio, estas ya son la quinta y la sexta convocatoria de las primas Proof of Concept, que es un convenio que tenemos con la universidad y al que se van adhiriendo diferentes empresas para financiar los proyectos. Hasta ahora en las anteriores 4 convocatorias, que fueron con Arcelor, con Industrias Lácteas Asturianas, con lo que antes era ThyssenKrupp, que ahora es TK Elevator, y con Winda Renovables, concedimos ya 14 primas y se presentaron en total 45 solicitudes en las diferentes convocatorias. Para estas 2 ediciones está previsto que cada empresa financie 3 primas. Y bueno, por mi parte nada más, ya doy paso a Begoña para que nos dé una bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues yo simplemente agradecer la colaboración con el IDEPA para la convocatoria de estas Proof of Concept. Me parece una iniciativa muy interesante para esta colaboración, y bueno, ya que represento al vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la empresa, qué mejor transferencia, ¿no?, que tratar de solucionar los retos o los problemas que plantean las diferentes empresas desde el punto de vista, ¿no?, pues del I+D y de la investigación que realizan los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo. A mí no me queda más que bueno, pues, animar a los que estáis aquí a que respondáis a esas preguntas y a esos retos que están planteando las empresas, y lo que intentaremos también será una mayor difusión en toda la universidad en este mes que queda para desarrollar las respuestas, de tal manera que efectivamente, más allá del área de la ingeniería, que parece que es la que está más representada, pues también desde otros ámbitos, ciencias sociales, humanidades o cualquier otra, bueno, pues se puedan responder a las preguntas que se plantean aquí. Yo creo que como lo importante además es que nos cuenten cuáles son las preguntas o cuáles son los retos que plantean las empresas, pues nada más. Simplemente agradecer la presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a dar una breve introducción en nombre de Gombarri y después bueno, mis compañeros irán presentando cada una de las líneas con sus retos o dónde vemos que es de potencial aplicación pues, vuestra colaboración. En primer lugar, agradecer al IDEPA y a la universidad pues, este convenio, el que podamos estar hoy aquí. Creo que además este año es doblemente enriquecedor al contar con 2 empresas,
Por tanto, por nosotros encantados de que esté también IDESA en todo esto. Y nada, sin más, pues voy a empezar con la presentación. El Grupo Gombarri es una multinacional española con presencia en 19 países, 45 fábricas, más de 6.000 empleados y 4 grandes divisiones de negocio. Aquí en Asturias, que es donde esperamos vuestras propuestas, pues tenemos 3 líneas de negocio, que son Solar Steel, Rhodes Steel y Agrotech, que, como digo, lo presentarán a continuación mis compañeros, y 2 plantas productivas, IASA y Gombauto. Y también tenemos el centro de I+D de la División de Estructuras Metálicas, que se puso en marcha en el 2020, gracias al apoyo del IDEPA, para mantener lo que podían ser nuestras líneas tradicionales de I+D en temas de materiales, estructuras, recubrimientos, y añadir nuestra línea principal de trabajo relacionada con la digitalización. Creemos que nuestro producto puede ofrecer también un servicio gracias a toda la tecnología digital. Como veis en alguno de los proyectos que hemos terminado, que tenemos en marcha, en nuestros planes estratégicos, pues muy focalizados en sensórica, IoT, datos, inteligencia artificial, gemelo digital, etcétera. Mantenemos, como digo, otras líneas no solo digitales, aunque bueno, la fabricación aditiva pues casi que lo es, ¿no? Y también veis ahí agroalimentación cero emisiones, un poco en línea con lo que estaban comentando ahora en la presentación, Begoña y Jaime. No solo queremos hacer temas de ingeniería pura y dura, ¿no? Estamos abiertos a otras cosas más disruptivas, que a lo mejor no es lo que todo el mundo espera, ¿no? Pues eso, de un proyecto de ingeniería al uso, pero creemos que en alguna de nuestras líneas pues sí que pueden tener cabida otros aspectos, ¿no? Por todo ello, pues vemos que estas primas podemos enfocarlas a temas de digitalización de producto y proceso, estudio de nuevos materiales, robotización, agrovoltaica, cultivos verticales, sostenibilidad, descarbonización, con las áreas de aplicación que están publicadas y que veis ahí, que no son solo estas, ¿vale? Estamos abiertos a otras propuestas que nos puedan llegar. Las principales que hemos seleccionado pues son la sensorización y análisis de datos para maximizar la generación de energía en plantas fotovoltaicas, todo lo relacionado también con su mantenimiento y operación. Nuevas tecnologías para la agricultura de precisión, ahora os presentaremos nuestra línea de invernaderos. Mejora del desempeño y del comportamiento de nuestros productos, que son productos de acero, para estructura en planta fotovoltaica, invernaderos, seguridad vial, automóvil, etcétera. Y por último, por supuesto, también todo lo relacionado con la industria 4.0 y la tecnología para el proceso de fabricación. IDESA es una empresa que pertenece al grupo Daniel Alonso, que es uno de los principales grupos industriales que existe en nuestra región y en el norte de España. El grupo cuenta actualmente con más de 2.000 empleados, de los cuales 250 son de nuestra compañía, de IDESA. Tiene una facturación anual que supera los 350 millones de euros, de los cuales 65 millones fueron en el último ejercicio del negocio de IDESA, y que está presente en 6 países, principalmente a través de la que es la empresa más grande del grupo, que es Windar Renovables, que está orientada al 100% a lo que es el negocio eólico, tanto onshore como offshore, ¿no? Tanto terrestre como marítimo, ¿no? Así, bueno, Windar tiene plantas no solo aquí en España, sino que también tiene plantas en la India, en Brasil, en México, en Rusia, aunque esta actualmente se encuentra parada por el conflicto con Ucrania, en Francia, y actualmente está construyendo una nueva en Polonia, ¿no? El grupo tiene 15 centros productivos aquí en España, pero bueno, el núcleo principal se encuentra aquí en Asturias. Lo vemos aquí mejor en esta imagen.
Aquí es donde aparecen lo que es las instalaciones de IDESA, que están en la zona de la Ría de Avilés, muy cerquita de aquí, que será lo que posteriormente iremos a visitar. Pero la mayor parte de lo que serían los centros productivos del Grupo Daniel Alonso en España se encuentran aquí en Avilés, en la zona que rodea la Ría de Avilés. Nosotros tenemos dos centros productivos principales que son los que hoy vais a visitar, los que conocemos como IDESA y IDEFAB, que están en el PEPA. Hay otra pequeña planta dedicada a lo que sería la transformación de acero que está en el margen izquierdo de la ría, que es IDESA Port, y las oficinas de la empresa en donde están los servicios generales, lo que sería comercial, cadena de suministro, ingeniería, y en donde se encuentra también el centro empresarial. El centro de I+D empresarial de nuestra compañía está en Gijón, está en el Parque Científico Tecnológico de Cabueñes, ¿no? Quería hacer mención especialmente a ese centro de I+D empresarial que es IDESA TRC, IDESA Technology and Research Center. Es un centro que se creó en el año 2020, hace apenas 2 años, a raíz de una convocatoria del Gobierno del Principado de Asturias, donde se aprobaron la creación de este centro de I+D empresarial junto con el de otras 5 empresas, entre ellas el de Gombarri, también Windar, PMG, Satec y el de Samoa, que se sumaron a los centros de I+D ya existentes aquí en Asturias, de empresas de grandes corporaciones mucho más potentes como fueron ArcelorMittal y ThyssenKrupp, ¿no? TK Elevator. Actualmente IDESA TRC cuenta con 21 empleados que están ligados a varias disciplinas, principalmente a lo que es diseño, simulación, ingeniería de fabricación, soldadura, IT, tecnologías TIC y proyectos de I+D, ¿no? Nosotros hemos presentado 2 programas para los bienios del 2021 y 2022 y el siguiente, el 2022 y 2023, y un tercero que se resolverá a finales de este año, también una convocatoria promovida por el IDEPA, por el Principado de Asturias, ¿no? Bien. Bueno, IDESA tiene 3 líneas de negocio, ¿no? La, digamos, principal, la que ha sido nuestro core business desde la creación de la empresa, es el diseño y fabricación de equipos a presión, ¿eh? Nuestro mercado principal ha sido el negocio del oil and gas. La mayor parte de nuestra facturación, desde que se creó la empresa, ha sido para clientes, ya sean ingenierías o clientes finales ligados al mundo del refino y de la petroquímica. Y recientemente también nos hemos introducido en otras energías más ligadas con la transición energética, como es el hidrógeno verde, o con plantas de proceso y captura de CO2, ¿no? Tenemos una segunda línea de negocio, que es lo que se conoce como la energía marina, en donde estamos orientados a la fabricación de fundaciones, tanto para el sector del oil and gas como para el sector del eólico marino, ¿no? Y donde también hacemos equipos a presión para topsides de plataformas petrolíferas marinas o FPSOs, ¿no? Hay que decir que lo que es el eólico marino en nuestro grupo está principalmente orientado en Windar, pero sí que les damos apoyo para ciertos proyectos, como es actualmente, debido a la gran carga de trabajo que existe ahora mismo en este campo, ¿no? Y luego tenemos una tercera línea de negocio, que es lo que nosotros llamamos como IDESA Industrial Plants, que se dedica a realizar servicios de parada, trabajos en campo, de mantenimiento, en nuestros clientes, principalmente también plantas de refinerías y de petroquímicas, y recientemente también ha cogido referencias en lo que es la fabricación de módulos, ¿no?
para lo que es la instalación de todas estas plantas, lo que es la fabricación modular está ganando cada vez más peso para minimizar los costes de implantación en campo. Y aunque hay grandes partners en este tipo de fabricación, principalmente en el sureste asiático, aquí en Europa se comienza a ver que hay una necesidad también de tener fabricación local para atender la demanda que existe en nuestro entorno, ¿no? En el entorno europeo. Como os decía, nosotros tenemos dos grandes centros productivos que se encuentran en el PEPA. Entre ellos suman una superficie de unos 45.000 metros cuadrados y que tienen capacidades orientadas para fabricar equipos para estas líneas de negocio que os comento, de grandes dimensiones, ¿no? Nosotros, desde hace aproximadamente 10 años, nos hemos especializado, o el mercado nos ha llevado a tener que especializarnos en equipos de grandes dimensiones, que tienen pesos que pueden superar las 1.000 toneladas y diámetros de más de 15 metros o longitudes de más de 100 metros, ¿no? Aquí os voy a mostrar un poco algunos ejemplos de lo que hemos fabricado en los últimos años. Por ejemplo, hemos diseñado y fabricado 2 unidades completas de FlexiCoker, que es esos equipos que veis en el extremo superior izquierdo. Solo hay 7 unidades operando en el mundo de este tipo y son equipos a presión de una gran complejidad, tanto en cuanto a materiales como a el diseño de los internos que se encuentran dentro de esos equipos. Llevan refractario, aislamiento, lo hacen todo ello que sean dentro del negocio del diseño y fabricación de equipos a presión para el sector petroquímico. Son de los equipos más complejos que se pueden hacer, ¿no? También hemos fabricado más de 10 equipos para unidades de FCC, que son el corazón de las refinerías, las unidades de cracking catalítico, tanto reactores como regeneradores, que son los dos principales componentes de este tipo de unidades. Hemos fabricado 34 coke drums para también diferentes refinerías, principalmente de Estados Unidos. Estos son unos equipos que tienen un servicio muy exigente en cuanto a la fatiga térmica, ya que trabajan en ciclos de 24 horas, donde pasan de trabajar a 500 grados a temperatura ambiente en minutos, y que tienen también, tanto desde el punto de vista de diseño como de fabricación, suponen un reto importante, ya que se tienen que realizar con materiales muy específicos para este tipo de servicio y minimizando todo lo que sean concentraciones de tensiones que afecten a esa fatiga térmica que tienen durante el servicio. Y otro ejemplo también de equipos de grandes dimensiones son esos bullets que veis abajo a la derecha, que son tanques que pueden tener 9 metros de diámetro y más de 80 metros de longitud, que no tienen tanta complejidad en lo que serían los materiales y el diseño, porque son aceros al carbono relativamente normales, pero que sí que la tienen en cuanto a lo que es fabricar una serie de equipos de este tipo de gran tamaño, que además tienen también requisitos, por ejemplo, en el tema de pintura muy exigentes, ¿no? Otro tipo de equipos que fabricamos en lo que sería la línea de negocio de fabricación de equipos a presión son columnas esto sí que es principalmente para refinerías, columnas de vacío, fraccionadoras y otro tipo de columnas de destilación que se utilizan en los diferentes procesos, tanto de plantas de refino como petroquímicas, ¿no? Y en este tipo de equipos también la tendencia que hemos tenido en los últimos años es a suministrarlos full dressed, es decir, lo podéis ver sobre todo en el de la derecha,
en donde el cliente lo que quiere es, para minimizar también esos trabajos en campo, que se lo entreguemos no solo lo que sería la envolvente metálica, sino que además vaya ya con todas las plataformas, todas las escaleras, el aislamiento, todos los internos que lleva el equipo, que vayan ya instalado para que simplemente sea llegar a planta, verticalizarlos y realizar la conexión con el piping y con la estructura que tengan allí en la unidad en la que vayan, ¿no? Como os decía, bueno, nuestro negocio principal ha sido ligado al oil and gas, ligado a lo que sería las refinerías y el sector petroquímico, pero ya hace más de 10 años, incluso antes de que el Grupo Daniel Alonso formase parte de o fuese el principal accionista de nuestra compañía, nosotros ya iniciamos un camino hacia el sector de las energías renovables, ¿no? Y en donde nos introdujimos fue en el sector del eólico offshore, ¿eh? De hecho, bueno, la primera referencia que tenemos de un proyecto realmente importante es la que aparece arriba a la izquierda, los monopiles del parque eólico de Riffgat, en Alemania, que eran 30 monopiles en acero al carbono que tenían bueno, pesos entre las 500 y las 800 toneladas y longitudes entre los 50 y los 70 metros, ¿no? Este fue un parque que se construyó en el año 2012 y que, bueno, yo creo que fue la primera referencia importante de eólico offshore que se hizo aquí en Asturias por parte de nuestra empresa, ¿no? Después hemos tenido otros trabajos, como las piezas de transición que veis ahí a la derecha y que, bueno, hoy en día forman parte de lo que es el paisaje, ¿no?, del puerto de Avilés en los últimos años. En este caso son trabajos que hemos realizado en UTE con Windar y que son también para parques eólicos del Mar del Norte y del Mar Báltico principalmente, ¿no? Además del eólico, también tenemos referencias en el mundo marino para lo que serían piezas de anclaje, piezas de amarre de plataformas petrolíferas y barcos FPSO, de extracción y de primer proceso del crudo. Entonces, bueno, son las piezas que veis abajo a la izquierda, son pilotes de succión que lo que hacen es fijar al lecho marino estas estructuras que, bueno, que se conectan con el barco, con la plataforma, mediante unas cadenas, ¿no? Bueno, en Bilbao hay un fabricante de cadenas, posiblemente el más importante que hay en el mundo, que es Vicinay Cadenas, y con los cuales tenemos una alianza comercial en este campo, ¿no? Ellos suministran las cadenas y nosotros los pilotes de mooring, ¿no?, de fijación. Y, bueno, luego en este negocio también hacemos equipos a presión, en este caso para los topsides de estas plataformas o de estos barcos, ¿no?, y que son similares a lo que os he mostrado anteriormente, pero en un tamaño más reducido por, bueno, las constricciones que hay de espacio y de peso en este tipo de construcciones marinas. Bien, y luego la tercera línea de negocio que tenemos es la de IDESA Industrial Plants, que, como os decía, está orientada principalmente a lo que serían la realización de paradas de mantenimiento y de revamping de unidades de FCC y de coquización para el sector petroquímico, la fabricación de skids y de módulos, y para la realización también de la instalación de los equipos que fabricamos en campo. En algunos casos, nuestros clientes lo que nos piden es, además de realizar la fabricación de los equipos, que llevemos a cabo la instalación de los mismos en campo. Y, bueno, por ejemplo, recientemente tuvimos que hacer la instalación de esos bullets que veis ahí en la imagen, en una planta en Holanda. Bueno, como os decía, para nosotros
el negocio principal que hemos tenido a lo largo de los años ha sido el sector del oil and gas. Debido a todo el proceso de descarbonización o de desfosilización de nuestra sociedad, que se ha habido sobre todo acelerado después de la pandemia, pues es un negocio que se ha reducido, ¿no? Que vemos que va a seguir existiendo, porque bueno, esa transición energética va a ser más gradual de lo que muchos piensan, y además, bueno, el negocio del oil and gas también va a comenzar a producir combustibles con menor huella de carbono mediante plantas de biodiesel, de biocombustibles o plantas de e-fuels partiendo de hidrógeno verde. Pero sin duda lo que va a suceder es que ese negocio se reduce y por tanto también se reduce para nosotros ese mercado que hasta ahora ha sido el más importante, ¿no? Entonces, desde hace 2 o 3 años, y para ello también ha tenido o ha sido relevante la creación del Centro de I+D para introducirnos en nuestros nuevos mercados, hemos visto la necesidad de introducirnos en esas nuevas energías o esos nuevos vectores energéticos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en estos últimos 2 años hemos sido afortunados y hemos conseguido referencias importantes, ya que hemos suministrado, por ejemplo, los primeros tanques de almacenamiento de hidrógeno verde para una planta industrial aquí en España, que son los equipos que suministramos para la planta de Iberdrola en Puerto Llano, para suministrar hidrógeno verde para la planta de fertilizantes de Fertiberia, que está en esa misma localidad. Hemos suministrado también unos tanques de almacenamiento de gas licuado de tipo doble pared, unos tanques que existen muy pocos fabricantes en el mundo capaces de hacerlos y que para nosotros ha sido una primera referencia que hemos hecho para una planta en los barrios, en Algeciras, ¿no? Son tanques que se utilizan para el bunkering de buques, y es un tipo de combustible que en el sector marítimo va a hacer la transición de los fuel oils, que es lo que se utiliza principalmente como propulsión en los buques, hacia otros combustibles de menor huella de carbono, como es el gas natural, para posiblemente en el futuro, ya a más a largo plazo, que se utilicen otro tipo de combustibles ya neutros en carbono, como pueda ser el amoníaco, ¿no? Que parece que es el amoníaco basado en hidrógeno verde, que parece que puede ser el combustible del futuro para el sector marítimo, ¿no? Y bueno, y actualmente lo que estamos también diseñando y fabricando, y que podréis ver hoy durante la visita en la planta, son equipos de proceso y de almacenamiento de CO2, ¿no? Este es un campo que estamos viendo que va a tener un desarrollo muy importante a corto plazo. Nosotros hemos conseguido las 2 primeras referencias grandes que ha habido aquí en Europa, que son 2 plantas en Noruega, una relacionada con una cementera donde se extrae el CO2 del proceso de fabricación del clinker, para posteriormente llevar ese CO2 a una localización en donde se va a inyectar en el subsuelo marino para su almacenamiento, ¿no? Que ese es otro proyecto, que es el proyecto de Northern Lights, ese CO2 desde donde se captura hasta donde se inyecta se transporta a través de unos barcos en donde el CO2 está en estado líquido, y lleva unos equipos de proceso y unos tanques de almacenamiento en los cuales nosotros, gracias al know-how que tenemos del negocio del refino, pues nos hemos podido introducir, pese a que son equipos que tienen también sus peculiaridades, como hablaremos más adelante, ¿no? Por tanto, para nosotros el principal esfuerzo que hemos tenido, digamos, en I+D en estos últimos años ha sido
el de poder adaptar ese know-how que nosotros tenemos a este tipo de fabricaciones que son bastante específicas y en las cuales pues también hay retos en cuanto a cómo seleccionar los materiales para estos equipos, cómo diseñarlos y cómo fabricarlos. Bueno, yendo a lo que hacemos, nosotros tenemos una primera fase de diseño, de ingeniería en los equipos que fabricamos, ¿no? Se parte de una ingeniería básica que es realizada por nuestro cliente o por una ingeniería contratada por nuestro cliente, que diseña lo que es el conjunto de la planta en la cual operan estos equipos y en donde suele haber también un procesista que es el que participa en el diseño de estos equipos desde el punto de vista del proceso de los mismos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que realizar es toda la ingeniería de detalle a partir de esa ingeniería básica, ¿no? Bueno, ahí veis diferentes software que utilizamos tanto para lo que es el diseño mecánico o el diseño térmico o fluidodinámico de los equipos, y también, bueno, softwares de lo que es puramente dibujo, como es el SolidWorks o el Solid Edge, ¿no? Y esa ingeniería de detalle la tenemos que realizar cumpliendo con los estándares que hay en la industria, que además son ley, son regulación, son legislación en los diferentes países, ¿no? Principalmente es el código ASME, que es el que es mandatorio en Estados Unidos, Canadá, México, y también lo han adoptado muchos de los países del Middle East y del sureste asiático. Y luego está el Eurocódigo, que es el que bueno, también se utiliza aquí en Europa y que es el código, digamos, armonizado para la legislación que es mandatoria aquí en Europa, que es la directiva de equipos a presión, ¿no? Que es una directiva aplicable o que todos los Estados miembros de la Unión Europea han transpuesto a su regulación, ¿no? Entonces, como os decía, nosotros tenemos que realizar esa ingeniería de detalle, diseñando los equipos, o sea, calculando sus espesores, determinando cuál es su geometría más adecuada, seleccionando los materiales, en el caso de que no lo haya hecho a priori nuestro cliente, y luego, principalmente, también determinando con qué espesor de estos equipos tenemos que trabajar para soportar las cargas de presión, las cargas mecánicas, térmicas, de viento, de nieve, etcétera, que vayan a soportar estos equipos durante su servicio, ¿no? Entonces, una vez que se ha realizado esa fase de ingeniería, se lleva a lo que sería el departamento de compras para que realice las compras, los aprovisionamientos necesarios para llevar a cabo la fabricación de estos equipos, que es lo que hacemos aquí en las plantas que tenemos en Avilés. Entonces, bueno, aquí os he mostrado de una manera muy sucinta, muy breve, lo que sería nuestro proceso de fabricación, que lo vais a poder ver con mayor detalle en planta, porque, bueno, una imagen en vivo vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero bueno, nosotros de lo que partimos principalmente es de chapa, también de tubo para lo que serían las tubuladuras, pero con la chapa lo que hacemos es curvarla y para fabricar lo que serían las envolventes de los equipos que habéis visto en las imágenes anteriores, ¿no? Ese curvado se hace con unos rodillos, nosotros tenemos dos en nuestra planta de Avilés, de grandes dimensiones que pueden curvar espesores hasta de 150 milímetros, en función del ancho y del límite elástico que tenga el material. Y lo que hacemos después de curvar es realizar la soldadura longitudinal de cada una de las secciones que va a conformar la envolvente de los equipos, ¿no? Después de realizar esa soldadura longitudinal es habitual que se vuelvan a pasar por el rodillo esas virolas para hacer lo que se conoce como un recilindrado y quitar la deformación local que haya podido tener durante el proceso de soldadura
esa virola para que cumpla con lo que son los estándares de ovalidad que requieren los códigos de diseño de los que anteriormente hemos hablado, ¿no? Después lo que hacemos es llevar esas virolas a un ensamblador en donde se conectan, se puntean, se montan entre sí para formar lo que serían los tramos, la envolvente del equipo, y una vez ensamblada se hace la soldadura circular de esas uniones. Nosotros, en cuanto al proceso de soldadura más relevante que tenemos para esa soldadura longitudinal y circular de las virolas, es un proceso de arco sumergido. Tenemos más de 20 torres de arco sumergido para llevar a cabo este tipo de soldaduras, ya que es el proceso que tiene, bueno, para estas fabricaciones un mayor rendimiento, ¿no? Después, una vez que tenemos ya construida lo que sería la envolvente o el acero primario de estos equipos, lo que se hacen es colocar y soldarle todos los attachments, todos los elementos auxiliares, ya sean tubuladuras, clips de soportes de escaleras, de plataformas, de piping, de aislamiento que pueda llevar el equipo, ¿no? Tanto por el exterior como por el interior, porque estos equipos, sobre todo los de petroquímicas, llevan siempre internos para llevar a cabo el proceso a los que están destinados en la planta, ¿no? Y luego, después de completar lo que sería la fabricación mecánica del equipo, en cuanto a soldadura del mismo, se le hace un tratamiento térmico para aliviar las tensiones que ha adquirido el material por la soldadura por toda la soldadura que llevan, ¿no? Es un tratamiento térmico que viene a ser un revenido para un acero al carbono o un acero de baja aleación. Y bueno, todos estos equipos llevan unos controles muy exhaustivos de calidad, controles de ensayos no destructivos y una prueba de presión para garantizar tanto la estanqueidad de los mismos como la resistencia mecánica, ¿no? Es una prueba de presión que siempre es a una presión establecida por los códigos de diseño superior a la presión de operación que van a tener dichos equipos. Bueno, esto os lo he explicado para lo que serían equipos a presión para el sector petroquímico, pero para una fundación de eólico offshore o de el sector del oil and gas es muy similar, quitando la parte posiblemente de las pruebas, ¿no? Esos equipos no llevan pruebas hidráulicas de estanqueidad, porque son equipos estructurales, no son equipos que vayan a soportar presión durante su servicio. Bueno, entonces, como os decía, para nosotros la mayor necesidad que tenemos cuando nos introducimos en estos nuevos mercados es que para que estas nuevas tecnologías del hidrógeno verde, de la captura de CO2 o el uso del gas licuado para propulsión de buques, bueno, para que, digamos, que tengan éxito, al igual que han sucedido con otro tipo de tecnologías ligadas a, por ejemplo, la energía solar o a la energía eólica, para que sean competitivas, bueno, llevan un proceso de reducción de costes muy importante, sobre todo por economías de escalas, que hagan que tanto lo que es el CAPEX como el OPEX, tanto lo que es la inversión en equipos como luego durante la operación, sean eficientes y sean rentables, ¿no? Y eso obliga a que seas más eficiente en lo que es el diseño, en lo que es la innovación en el producto, como también en la gestión y en la fabricación, ¿no? En lo que sería la innovación de los procesos, ¿no? Y en estas dos grandes líneas, o en estas líneas tan globales, es donde hemos centrado, hemos focalizado la I+D que hemos realizado en los últimos años, y que bueno, se ha plasmado en la estrategia
del centro I+D que antes os comentaba, de IDESA TRC. Sí. Entonces, bueno, aquí os pongo un ejemplo de cuáles son las líneas de investigación que tenemos para la segunda convocatoria que hubo para los centros empresariales de I+D, que es el bienio que está ahora mismo en curso, del 22-23, ¿no? Entonces, tenemos una primera línea que está ligada a la transformación digital. Bueno, nosotros en todo ello vais a ver que es una I+D muy aplicada, muy orientada a tener una aplicación directa, ya sea en nuestros productos o en los procesos, o sea, con unos TRLs altos. Bueno, y fruto de ello, bueno, pues lo que veis aquí, ¿no? Hay una primera pata que sería ligado a la transformación digital, que es algo que es, bueno, común a todas las industrias, ¿no? Y que en concreto para esa segunda convocatoria lo hemos centrado en digitalizar todo nuestro proceso de compras y afianzar lo que es la seguridad de la información, la ciberseguridad, ¿no? Que es un punto importante también a tener en cuenta con todos los ataques y el mundo de hackers en el que vivimos, y os lo decimos también por experiencia, ¿no? En nuestro grupo. Y luego, ya ligado a lo que sería innovación de nuevos productos, pues está vinculado a lo que anteriormente os comentaba de esos nuevos mercados en los que nos estamos introduciendo, ¿no? Por un lado, lo que es el diseño de tanques de almacenamiento de CO2, que es un CO2 licuado, a unas temperaturas en torno a los -30, -40 grados centígrados, y en donde tiene una importancia vital lo que es el aislamiento de esos equipos para poder mantener licuado ese gas, ese CO2, ¿no? Al ser tanques muy grandes, como lo vais a ver cuando visitemos la instalación, requieren un tipo de aislamiento muy peculiar que tiene también su interferencia con lo que es el diseño mecánico de nuestros equipos, ¿no? La otra pata ha sido el diseño de tanques de GNL, de doble pared, que, como os decía, son un tipo de tanques en donde los fabricantes son muy pocos. Aquí en Europa se pueden contar con los dedos de la mano en cuanto al tamaño de los que nosotros hacemos, que son de más de 1000 metros cúbicos de capacidad, y que tienen también procesos de fabricación para nosotros novedosos, ¿no? Como ha sido el cold stretching, que es un proceso de conformado durante la prueba de presión del equipo. Son equipos de acero inoxidable, austenítico, que tienen la propiedad de endurecerse por deformación, y que, si lo haces con unas condiciones controladas durante la prueba de presión, los códigos de diseño te permiten que puedas trabajar con unas tensiones admisibles más altas, por tanto con espesores más reducidos y con un coste menor de lo que va a ser el material con el que fabricas el equipo, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un caso de éxito para nosotros, ya que a través de la realización de prototipos y de multitud de simulaciones hemos conseguido llevar a cabo ese proceso de cold stretching con éxito, ¿no? Los tanques que os mencionaba de los barrios. Y bueno, también tiene una parte de innovación en cuanto al diseño por el aislamiento, porque ahí el gas licuado está a -160 grados centígrados, pues que, al igual que en los tanques de CO2, es muy relevante, ¿no? Y la otra línea de innovación en nuevos productos está ligado con las plantas de almacenamiento de hidrógeno verde. El hidrógeno verde pues está ahora muy en boga. En mayor o menor medida va a ser, sin duda, un vector energético que vamos a tener en el futuro, que va a formar parte de ese mix energético. Y bueno, obviamente nosotros queremos estar ahí posicionados para ese nuevo mercado. Y en cuanto a la innovación en el proceso, ahí os pongo dos líneas en las que estamos trabajando. Una que está relacionada con temas de seguridad, que es para fabricar un tipo de carrito para una línea de vida que permita a los operarios poder trabajar en altura con seguridad, sin tener que estar amarrados a
a un anclaje en una plataforma elevadora. Y luego, bueno, otro proyecto que está ligado con el proceso de soldadura, que es para nosotros uno de los procesos más importantes que tenemos durante nuestra fabricación, para realizar soldaduras de recargue con un proceso de GEMAU, de semiautomática, que en este caso sería automatizada con control de dilución, ¿no?, en zonas de baja accesibilidad. Bueno, nosotros para estas primas de Proof of Concept, el IDEPA nos ha pedido que tienen que estar relacionadas con la estrategia del Principado, con la estrategia DS3, y nosotros hemos propuesto estas 3 líneas de investigación que son, bueno, bastante generales, y dentro de las cuales pues, puede dar cabida a cualquiera de las ideas que podáis tener después de esta exposición y después de la visita que tengamos a la fábrica, ¿no? 2 de ellas están ligadas a esos nuevos productos, lo que sería, por un lado, la cadena de valor del hidrógeno verde y los materiales vinculados. Aquí, como os decía, hay un campo en cuanto a la investigación de materiales y de soldadura muy importante, porque el hidrógeno es el elemento químico de menor tamaño. Eso hace que se difunda muy fácilmente y tiene la problemática de que genera fragilidad en los aceros al carbono que se utilizan mayoritariamente en toda nuestra industria, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que hay diferentes opciones, diferentes también códigos para la selección de estos materiales, sí que, bueno, en el caso que nosotros tuvimos de fabricación de nuestros tanques, una de las partes más importantes que tuvimos, incluso en fase de oferta con Iberdrola, era la de la selección del material, ¿no? Ya que, bueno, si vas a un material de mayor límite elástico para reducir espesores, tiene la problemática de que es más susceptible para sufrir este tipo de fallo de fragilidad inducida por el hidrógeno, ¿no? Y bueno, además son equipos que tienen también que trabajar a fatiga, que tienen un diseño que hay que realizar por elementos finitos, que tiene su complejidad, ¿no? El segundo caso ligado al producto sería el de los tanques de almacenamiento de CO2, de proceso y de captura y de almacenamiento de CO2, que aquí, como os decía, para nosotros es muy importante en la búsqueda de soluciones de aislamiento a temperaturas en torno a menos 40 grados centígrados para los tanques de grandes dimensiones de los que estamos hablando. Y, luego una tercera línea que hemos propuesto, ligada también a esa estrategia S3, es la de el ecodiseño de nuestros productos y de nuestros procesos, ¿no?, en donde también creemos que hay bastante campo de mejora y de desarrollo, ¿no?, a la hora de buscar ahorros energéticos en los procesos de fabricación de la compañía, incluyendo lo que sería la valorización de los residuos, ¿no?